Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este conversatorio Cáncer de Mama y Perspectivas para el Sistema de Salud, realizado por la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, junto con el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y el Centro Integral Silvestre Cáncer de la Universidad de Miami, todos dentro del marco del mes de sensibilización del cáncer de mama. Invitamos a la audiencia a participar con sus preguntas, las cuales podrán enviarnos a través del chat, cuyo icono se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Doy inicio dando la bienvenida a nuestros panelistas y en aras del tiempo los presento brevemente. El doctor Juan Enrique Bargalló Rocha es un prestigiado cirujano oncólogo con amplio reconocimiento internacional. Actualmente es jefe del Departamento de Tumores Malignos del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Bargalló fue presidente de la Asociación Mexicana de Mastología de 2017 a 2019 y forma parte de los Consejos Mexicanos de Oncología y de Cáncer de Mama, así como de la Sociedad Mexicana de Oncología y de la Sociedad de Cirugía Oncológica de los Estados Unidos y de la Sociedad de Cirugía Oncológica de Europa. Ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. El maestro Salomón Chertoriski Woldenberg es un destacado político y economista mexicano que obtuvo su licenciatura y maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y concluyó su maestría en Políticas Públicas en Harvard. Fue comisionado nacional para la Protección Social en Salud en 2009 y secretario de Salud de México de 2011 a 2012. Actualmente es presidente del Consejo Consultivo Nacional Pensando en México y diputado federal por Movimiento Ciudadano. También funge como vocal de las juntas de gobierno del Hospital General de México, del patronato del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y es miembro del patronato de nutrición. Por su parte, la doctora Lisbeth López Carrillo es maestra en salud pública y maestra en ciencias en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México y doctora en salud pública de la Universidad de Yale. Inició sus labores en la Secretaría de Salud y fue directora de investigación en desarrollo y salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde actualmente funge como profesora investigadora. Ha generado 180 artículos de investigación, 7 libros y 16 capítulos de libros, y ha graduado alrededor de 60 alumnos de posgrado. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con 23 premios de investigación epidemiológica nacionales y uno internacional, destacando el Premio Nacional de Salud 2019 por su trabajo sobre prevención del cáncer de mama por exposición múltiple a tóxicos. Sus aportaciones científicas provienen de la aplicación de la metodología epidemiológica moderna para dilucidar problemas de salud debido a la interacción entre la exposición a contaminantes ambientales y la dieta, y en particular en relación al cáncer mamario. El doctor Héctor Jaime Ramírez Barba es un destacado médico, servidor público y político mexicano, certificado en cirugía general y en salud pública. Cuenta con un doctorado en ciencias de la salud por la Pacific Western University y otro en administración pública por la Universidad de Anáhuac. Es diputado federal por el PAN y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y en el estado de Guanajuato. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. En Guanajuato es profesor honorífico de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, socio honorario del Colegio de Cirugía, fue secretario de Desarrollo Social y Humano y 2 veces secretario de Salud. Autor de 147 artículos y 450 columnas editoriales. Participó en la publicación de 35 libros, dirigió 48 tesis de licenciatura, maestría y posgrado y ha impartido más de 700 ponencias. Ha sido integrante de 17 comités editoriales. Entre muchos otros, recientemente recibió el Premio Águila 2020 de Canacintra por su destacada labor legislativa. Asimismo, nuestra anfitriona, la doctora Felicia Noll, es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho. Es doctora en Economía por Harvard, dedicada al trabajo académico y de investigación para promover políticas de salud global. En la Universidad de Miami es profesora de la Facultad de Medicina Leonard Miller y dirige el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y es miembro del Centro Integral Silvestre Cáncer. Lidera un grupo de investigación en FunSalud y es profesora honoraria en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud y de la Academia Estadounidense de Enfermería. Cuenta con más de 260 publicaciones y participa en varias redes globales de investigación. En Lancet es miembro de la Comisión de Cáncer de Mama, es copresidente de las comisiones de Cáncer y Sistemas de Salud, de Violencia de Género y Maltrato de Jóvenes y de la Comisión Global de Acceso a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor.
Y por último, y quien nos da el honor de moderar esta sesión, la doctora Diane Pérez. Ella se graduó como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac. Desde entonces ha dedicado su vida profesional a ser portavoz de temas de la salud y bienestar para las familias mexicanas. Su carrera profesional la ha realizado en diversos medios de comunicación, ejerciendo cargos de producción y conducción de programas de radio y televisión dedicados a la difusión de temas de salud y periodismo. La doctora Diane Pérez ha recibido varios reconocimientos gracias a su labor en el ámbito periodístico, entre ellos el Premio de Periodismo Médico MSD en la división televisión. Imparte conferencias y es autora de los libros Cuida tu salud con la doctora Diane Pérez y En forma y sin kilitos de más. Asimismo, quiero agradecer particularmente a todos, pero en general a nuestros diputados, al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba y al maestro Salomón Chertoriski, porque con todas sus ocupaciones, en este momento ellos están en sesiones en la Cámara, tanto de salud como de protección social, y están corriendo. Entonces, pues agradecemos que abran su tiempo para estar con nosotros, a pesar de que tienen que estar en estas sesiones. Y le cedo la palabra a la doctora Diane Pérez. Muchas gracias. Buenos días. Doctora Pérez, no se escucha. Muchísimas gracias, maestro Arreola. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de moderar a tan distinguido panel. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de los retos que se ha tenido que enfrentar desde distintos ámbitos. En el caso del tratamiento del cáncer, específicamente del cáncer de mama, durante la pandemia de COVID-19. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Y cuáles son las oportunidades que pueden surgir de aquí? Así que vamos a comenzar con la doctora Felicia Nol para que nos platique como paciente y representante de la sociedad civil cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 tanto la detección del cáncer de mama como la continuidad de los tratamientos de las pacientes, doctora. No tienes audio, Felicia. Perdón, ya me tocó a mí. Que muchísimas gracias, Diane. Siempre eres portavoz de estos temas de la salud de la mujer y nos ayudas a garantizar, ahí sí estoy hablando como paciente y como miembro de la sociedad civil, a que estos mensajes tan clave y basados en evidencia llegan a los y las pacientes, en este caso sobre todo las pacientes que necesitan saber, y aquí entro en lo que es el tema del COVID, necesitan saber en este momento cómo actuar y qué hacer. Entonces empezamos un poco con los retos. Realmente les tocó doble. El cierre del Seguro Popular básicamente coincidió por muy poco tiempo de diferencia con lo que es la pandemia del COVID. El cierre a partir de inicios de 2020 del Seguro Popular, entrando lo que todavía me parece muy poco definido, que es el INSABI, con un cambio, un caos que ese tipo de cambio genera en un sistema de salud. Y ya para finales de febrero, definitivamente en marzo, ya entra el sistema en la crisis que es la pandemia. Y en efecto, lo que hemos visto, maestro Héctor Arreola y yo trabajando con los datos, es una reducción de hasta 25% en el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, comparando marzo de 2020 a marzo de 2021 con el mismo periodo en 2019 a 2020. ¿Y qué estamos haciendo? Esta reducción es con los datos que tenemos tan solo del sector público. Estamos hablando de más de 4,000 mujeres no diagnosticadas cuando vivimos en un país donde el diagnóstico y la detección tardía era el problema más grave que enfrentábamos. Y repito, sector público, ahí esos datos son del sector público. Podríamos estar hablando fácilmente del doble si pensamos en todo el sistema de salud y lo vamos a ver como una caída en la incidencia. Y no es
porque haya menos mujeres con cáncer de mama, es porque no las logramos detectar ni siquiera tardíamente durante la pandemia. Pero repito, no podemos separar qué fue la pandemia, el no poder llegar, con el caos que se generó en el sistema de salud al quitar el techo cuando venía un huracán que es el COVID-19. Un estudio que se publicó en Lancet Oncology por parte de una destacada colega, la doctora Cynthia Villarreal, que también forma parte de la nueva comisión de Lancet sobre cáncer de mama. Ella dio seguimiento a cientos de pacientes, mujeres en el sistema de salud en 2020 y tiene datos que nos debería de preocupar muchísimo. Obviamente, ellas están diciendo que cáncer de mama ha sufrido la coincidencia y la sustitución del Seguro Popular por el INSABI y la coincidencia con la pandemia. Además de la escasez que vimos en varios medicamentos, todos los tratamientos han sido acortados o retrasados. Y eso fue lo que batallaba tanto el Seguro Popular para evitar. Y seguramente el doctor Bargollón nos va a platicar más de eso al momento. Casi 70% reportaron un pago del bolsillo a raíz de esta escasez. Y estamos hablando de las que ya estaban dentro del sistema. Estamos viendo en cáncer de mama algo que pues me llama la atención mucho, que se ha estabilizado más el diagnóstico en cáncer de mama que en cáncer de cervix, en próstata, en enfermedades de corazón o en diabetes. O sea, vamos mejor en cáncer de mama que en muchas otras enfermedades con este proceso de buscar salir de la pandemia. Y sin lugar a dudas, eso es por lo que está haciendo la sociedad civil para decir que ya es momento de seguir checándonos, ya es momento de buscar nuestra mamografía a tiempo, ya es tiempo para ir a la clínica para nuestro chequeo. Entonces, seguimos con esta llamada de atención a las mujeres, no solo en el mes rosa de octubre, sino en todo el año. Y seguramente vamos a hablar en unos momentos de cómo podemos ver que eso pasa, que cuáles son las oportunidades que enfrentamos para seguir adelante con nuestra enfermedad y intentar corregir lo de la pandemia, por lo menos. Impresionante, doctora Arnold, esta reducción del 25% en un año en la detección del cáncer de mama. Y bueno, pues sin duda esto debe de tener consecuencias. Doctor Bargalló, platíquenos por favor sobre la situación actual del cáncer de mama en México. ¿Cómo se concibe desde el Instituto Nacional de Cancerología y qué retos están ustedes enfrentando? No tiene audio, doctor Bargalló. Perdón, gracias. Gracias y gracias a todos por permitirme compartir foro con personalidades tan importantes en todos los sentidos. Y lo primero que tengo que decir y lo primero que tengo que compartir con ustedes es haber vivido el acompañamiento de todos ustedes, de la sociedad civil, de los tomadores de decisiones en políticas públicas, sin duda de todos los que han estado, y no hoy con la pandemia, sino antes de la pandemia, en poner las cosas para que esto pueda suceder. Voy a partir de una frase que dijo Felicia ahorita. De alguna forma u otra, a pesar de la pandemia, cuando hablamos de cáncer de mama, hay muchos escenarios donde estamos mejor. Sin duda, y vengo de un foro ahorita, un foro global, en donde prácticamente muchas regiones en el mundo estábamos hablando de cirugía de cáncer y cómo fue lo que pasó en la pandemia, y nosotros compartimos de lo que pasaba en México. Y quisiera yo decirles que durante la pandemia nos hemos ido reinventando continuamente. Y creo que la capacidad que empezamos a tener en esa adaptación a cómo están las condiciones, y me refiero de una manera muy global. Sí veníamos creciendo poco a poco en aumentar la alerta que cáncer de mama era importante, que el abasto para los tratamientos era importante, pero la secuencia era sumamente importante. Cuando viene la pandemia y lo primero que sucede es una redistribución de los proveedores de servicio para atender al cáncer.
Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, empezando la pandemia y durante todo el año, todo 2020 y 2021 no es la excepción, hemos duplicado y prácticamente hoy estamos en 2.3 veces más del número de pacientes nuevas que tenemos. Y no es porque haya crecido el cáncer de mama, sino porque los pacientes sin duda empezaron a buscar en dónde tratarse. Y lo cual, o sea, sin duda, una gran reflexión es que ahora los pacientes están buscando dónde atenderse. La capacidad que tuvimos, y ahí tengo un gran reconocimiento por el equipo y por el hospital y por la institución que comparto, y primero me voy a referir a las personas. O sea, sin duda, si no tuviéramos ese equipo multidisciplinario en dar respuesta a duplicar el número de casos, sin duda no hubiéramos tenido todos estos éxitos. Pero a lo largo de esto, tuvimos que hacer maniobras diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Voy a decir 3 ejemplos. Hubo momentos en donde el retraso de los tiempos de cirugía, y porque obviamente disminuyeron el número de procedimientos quirúrgicos, como sucedió en todo el mundo, pero hoy estaba viendo los números en otros países, y hubo muy pocos países en el resto del mundo donde no disminuyeron el número de cirugías selectivas. Nosotros nada más la disminuimos 2 semanas, y hubo países que la disminuyeron, las cirugías selectivas, prácticamente 3 o 4 meses. Entonces, México, y voy a hablar de la trinchera en donde estuve, prácticamente disminuyó temporalmente el número de cirugías selectivas. Cuando disminuimos esto, pasamos muchos de esos pacientes que teníamos que operar a lo que nosotros llamamos una terapia puente, en lo que tengo turno quirúrgico para poder operar. Porque veíamos perfectamente la línea del tiempo de que esa paciente tenía que tener una continuidad en el tratamiento. ¿A dónde voy? Sin duda sí cambiamos muchas cosas, pero creo que mientras nos acerquemos a poner todos los responsables en esto, al paciente en el centro, acompañado del conocimiento, y aprendimos que las guías están para guiarnos, pero sin duda para ser flexibles cuando tenemos una condición como esta condición mundial de salud, para hacer lo mismo y sin duda el intentar y proteger a la paciente en un colectivo, en un equipo multidisciplinario. Cuando ese equipo multidisciplinario, y lo expando fuera del quirófano, lo expando fuera del que da quimioterapia, lo expando desde el que lo estamos tratando y está acompañando por organizaciones no gubernamentales para cuidado, muévete para acá, haz esto, el empezar a poner los números como mencionó ahorita Felicia, al decir, aquí es en donde estamos parados. Creo que lo que nos está permitiendo justamente es llegar a la frase que dijo Felicia, a pesar de muchas cosas, sí tenemos que ajustar sin duda algunos temas, pero no nos está yendo tan mal en esta nueva condición entre lidiar con la pandemia de COVID-19 y la pandemia que veníamos teniendo alrededor de cáncer de mama. Entonces, creo que es muy importante reforzar esfuerzos, creo que es muy importante foros como este para saber en dónde estamos parados, desde el que atiende al paciente, el que le dice vamos a caminar por aquí, que me toca a mí y al equipo con el que me acompaño, y a todos ustedes que lo ven desde otro ángulo y nos permiten justamente reflexionar cómo estamos haciendo las cosas y cómo ajustarlas. Grandes oportunidades sin duda, y creo que lo podemos ir platicando con más un poco más adelante, pero la verdad es de que creo que pudo haber sido peor, y no es una frase que me gusta utilizar. Realmente creo que la preparación que tuvimos antes en todos los escenarios, como veníamos trabajando para cáncer de mama, nos permitió que el daño no fuera mucho mayor que lo que pudo haber estado sucediendo en algunas otras enfermedades e incluso neoplasias. Doctor Bargalló, ¿qué mensaje tan alentador? La realidad es que muchas veces vemos la situación de manera pues muy abrumadora, y usted nos da un mensaje de aliento de que las cosas se hicieron lo mejor posible con buenos resultados para estas mujeres, este 2.3% de incremento de mujeres que se atendieron en el Instituto Nacional de Cancerología, en el INCAN con cáncer de mama.
afortunadas estas mujeres y en esta capacidad de redistribución para tratar de brindar la mejor atención posible. Gracias, doctor Bargalló, por este mensaje que sin duda para toda la comunidad científica y la comunidad médica, pues es un mensaje alentador de que se han hecho las cosas lo mejor posible ante esta situación, ante este huracán, como lo definió la doctora Noll, que fue y que ha sido y que todavía no salimos de ella, la pandemia de COVID-19. Y también esta cultura del paciente, de poner al paciente en el centro, esta cultura de la seguridad del paciente, y es algo, bueno, pues que sin duda es algo fundamental para la atención médica. Y bueno, hace unos momentos la doctora Noll comentaba que coincidió la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar. En ese sentido, hay obviamente diferentes opiniones, pero a mí me gustaría preguntarle al maestro Salomón Chertorivsky, que en este momento contamos con la oportunidad de tenerlo aquí en el foro, fuera de la sesión en el Congreso. Maestro Chertorivsky, ¿cuál es su punto de vista a este respecto? Maestro Salomón Chertorivsky, ¿nos escucha? Ya los estoy escuchando. Sí. Dayan. Hace un momento la doctora Noll comentaba que coincidió la desaparición del Seguro Popular y la instauración del INSABI con la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues en este sentido ha habido opiniones encontradas. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, yo sería primero pido una disculpa. Estamos aquí en el Congreso en plena discusión en la Comisión de Salud para el presupuesto 2022 y en otros asuntos, entonces pido una disculpa y la comprensión de tan admirados ponentes y siempre el gusto de estar con ustedes y con Felicia, es un verdadero placer. A ver, yo agregaría aún más, yo siento que lo que hemos tenido es un triple tsunami. Por un lado, en efecto, la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del sistema y su brazo operativo, el Seguro Popular, que hay que decirlo con todas sus letras, funcionaba, lejos de ser perfecto, iba avanzando. En 15 años de trabajo verdaderamente fue significando una forma de atención financiera y de crecimiento de los recursos, tanto materiales como humanos del sector salud para atender a quien antes no tenía ese acceso derivado a su estatus laboral. Y en temas tan significativos como el cáncer de mama, pues significó la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, a partir del financiamiento del cáncer de mama por parte del Seguro Popular, y que fue ampliándose de manera incremental conforme las necesidades iban cambiando. Por ejemplo, cuando se supo que una mujer con el gen HER2 positivo tenía mejores oportunidades de sobrevida si se le daban los medicamentos adecuados, esos medicamentos se agregaron para esas mujeres al proceso, a las guías de la práctica clínica que se tenían dentro del Seguro Popular. Fue aumentando de manera fundamental la sobrevida, incluso con el gran problema que tenemos en nuestro país de la llegada tardía a la atención de más del 80% de las mujeres. La atención que se brindó derivado del financiamiento significó un cambio relevantísimo. Desde el año 2019 ya vimos aún no desaparecía el Seguro Popular, pero ya estaba esta nueva administración administrando los recursos y ya veíamos un descenso en las atenciones de cáncer de mama, insisto, y lo quiero subrayar porque es 2019, incluso antes de tener siquiera la pandemia en el radar. Desaparece completamente el Seguro Popular, se quitan los listados de padecimientos que se iban a incluir para la población que no tenía derechohabiencia de una institución de seguridad social, y se sustituye al sistema de protección social en salud
por un Frankenstein, por un instituto que no tenía en el momento de su arranque ni siquiera reglas operación. Los recursos estaban destinados para financiar las enfermedades de alta especialidad, entre ellas el cáncer de mama, se empezaron a utilizar para otros fines, dejando en duda qué iba a pasar no con los cánceres de hoy, sino con los cánceres de mañana, porque hay que recordarlo, ese fondo ya tenía recursos para poder financiar todo lo que ahí estaba explícito, incluyendo cáncer de mama, los siguientes 2 décadas en México. Entonces, venimos en un primer tsunami que es esa destrucción completa del sistema de salud como se tenía. El segundo tsunami, que no lo mencionaba la doctora Noli, y yo sí quiero referirlo porque es un gravísimo problema que estamos viviendo, es la destrucción del sistema de compras, abasto y distribución de medicamentos en nuestro país. Creo que de eso hay que hablar también, porque no es solo financiar, es que haya la capacidad para poder adquirir los medicamentos necesarios, los tratamientos necesarios para poder atender a las mujeres. Nuevamente, sin diagnóstico, con prejuicios, se destruye el sistema de compras y es fecha en donde el desabasto que estamos viviendo en México de medicamentos y de insumos para salud es el más grande que se haya vivido en décadas, un segundo tsunami. Y el tercero, en efecto, es la pandemia. La pandemia, pues que todavía persiste, pero que ha dejado rezagos importantísimos en el sector. ¿Para qué mencionar? Son más de 700,000 cirugías no realizadas en el país. Disminuyeron en 65% las consultas de especialidad en este año y medio de la pandemia. Entonces, no solo tenemos un sistema de salud que se complicó por la desaparición del Seguro Popular, por la destrucción del sistema de compras, abasto y distribución de medicamentos, sino que además no solo tenemos que solventar ello, sino tenemos que empezar a trabajar para tratar de reducir el rezago que se acumuló en el último año y medio. Insisto, un triple tsunami que multiplica los retos en materia de la atención para las mujeres con cáncer de mama. Muchas gracias, maestro Chertorivsky, por compartir su punto de vista. Y más adelante justamente hablaremos de todas estas posibilidades que hay de aquí en adelante para mejorar las cosas. Y bueno, pues agradezco que en estos momentos también está aquí en el panel el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que justamente el maestro Chertorivsky comentaba hace un momento que en el Congreso estaban discutiendo el presupuesto. Y bueno, se ha dado a conocer en distintos medios que ha habido recortes en diferentes sectores. El sector salud, doctor Ramírez Barba, ¿se ha visto afectado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Dayan. Primero comentarte que me encuentro contento, agradecido y bendecido de poder estar en este panel con ustedes. Señalar, como lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, que la salud es el punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre el ciudadano, su carga genética, su medio ambiente, sus conductas, todo lo que tú has promovido en todos tus programas, Dayan, desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos, que han sido también un motor de búsqueda de Felicia y que están hoy aquí presentes. El segundo, además de la persona, son los sistemas de salud. Y cuánta provisión hay para entregarlos, cuánta provisión hay para que sean efectivos. Y por último, un tercer elemento, además de la persona, los sistemas de salud, pues son los políticos. Los políticos los que toman decisiones ya para asignar presupuesto, ya para crear infraestructura. Y en este tenor yo tengo mensajes de aliento porque este foro en sí mismo constituye una de las vertientes en las cuales, por su difusión, todos los que tomamos políticas públicas, las que las formamos, todos aquellos que nos escuchan, tendrán que hacer su lucha, porque lo peor, pensemos el peor de los escenarios, una persona con base en las políticas de promoción, se detecta ella misma que trae un tumor en el seno de mama, pues ella tendrá que hacer toda la lucha posible por salir lo mejor librada de esta enfermedad. Lo ideal sería que hubiera todos esos programas ampliados de búsqueda de la enfermedad
Después que llegue a un lugar donde se haga el diagnóstico con precisión, donde haya medicina de precisión para el tratamiento, si es necesario, como ya mencionaba Salomón, en el caso de pruebas genéticas específicas. Y por último, pues que no quede empobrecida por estos efectos de salud. La mayor calidad de vida, la mayor sobrevida posible, con los mínimos efectos y sin quedar pobres. Esos son los motivos que nos conducen en el Congreso a tener varias visiones. La primera, comentarte que ya se ha dicho aquí hasta el cansancio, pues que un tema que nos preocupa y por eso este foro sirve. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Hay muchas mujeres hoy en México, sobre todo las más pobres, las más desheredadas, que están quedando sin una atención oportuna y sin un tratamiento preciso. Y por ellas tenemos que luchar. Aquí ya se ha evidenciado que al menos 4,000 de Felicia, porque este comparativo que está en Lancet Oncology era de 2 años, pero ya 2019 representó casi el 70% de mujeres menos tratadas con una póliza de seguro, en este caso el Seguro Popular, comparada con el 18, es decir, la cantidad de niños con cáncer, Dayan, y muchas otras enfermedades cubiertas por este fondo de gastos catastróficos, pues disminuyeron mucho de 18 al 19, 19 a 20 igualmente. Estaremos luchando en el Congreso porque este fondo quede con claridad en 3 cosas, Dayan. Lo primero es que aquellos centros, digo, todo el mundo quisiera atenderse en cancerología, pero con pena, pues no atienden ni siquiera al 10% de los pacientes con cáncer de mama. Deben ser atendidos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en las 32 entidades federativas, incluyendo organizaciones sociales como FUCAM, que atendía a muchísimos pacientes con cáncer de mama, que no podía el Estado mexicano atenderlos. Entonces, estaremos luchando para que estos centros que hay a lo largo y ancho del país puedan ser certificados y que tengan el recurso. Un tema adicional que estaremos luchando es para que este fondo de gastos catastróficos incluya otras moléculas que hoy son muy efectivas. Para darles una idea a la gente, la COFEPRIS en estos 3 años de gobierno no ha autorizado una sola molécula nueva de las 4 que están hoy pendientes, en el caso de oncología, específicamente cáncer de mama, no les ha dado registro. Y en el último año, Estados Unidos, por ejemplo, le dio registro a 5 nuevas moléculas. Es decir, estamos retrasados también en aspectos regulatorios. Como congresistas estaremos al pendiente de la COFEPRIS. Ayer mismo se lo planteamos al secretario para que los registros de proyectos de investigación de medicina de precisión se estén dando. Por último, el presupuesto debe tener, además, todos los aspectos técnicos que el doctor de cancerología, brillante, por cierto, quiero felicitarlo de aquí, pues no ha dicho. Todos los sistemas públicos hoy están sufriendo porque las partidas, en el caso del mantenimiento y de equipamiento, Dayan, están por el suelo. Si ahorita hiciéramos un inventario rápido en los hospitales públicos, en los aparatos, en los diagnósticos que se necesitan para hacerlo, pues te vas a dar cuenta que muchos aparatos hoy no están funcionando porque no se les ha dado mantenimiento. Estaremos también haciendo una auditoría formal a los programas de mantenimiento para los tratamientos oncológicos específicamente de cáncer de mama. En conclusión, Dayan, los recursos del sistema público pues son insuficientes para las necesidades, pero en el caso de este cáncer, en el caso del cáncer de mama para mujeres y para hombres, está el dinero y lo que tenemos que hacer es que este gobierno se ponga más rápido las pilas porque su curva de aprendizaje ha sido verdaderamente lenta. Esto ha causado que muchas mujeres hoy estén batallando y muchas quizá en un futuro próximo mueran de manera prematura porque no ha llegado el medicamento a tiempo, como mencionaba el maestro Schiatoristi, porque no ha recibido la medicina de precisión o los diagnósticos inmunológicos necesarios para que el tratamiento sea de lo más eficaz. Y por supuesto que cuenta con nosotros, Dayan, felicitándote en los aspectos de promoción y prevención que siguen siendo la parte clave para poder diagnosticar oportunamente y tratar eficazmente este caso. Muchísimas gracias, doctor Ramírez Barba. Muchas gracias por sus comentarios. Y justamente hacía referencia a esta pues lenta aprobación de nuevas moléculas por parte de COFEPRIS. Y bueno, a través de los años, los incentivos, pasando un poquito a otro rubro, los incentivos en el ámbito de la investigación han sido cruciales. Doctora Lisbeth López, como académica e investigadora, ¿qué impacto ha tenido la pandemia de COVID-19 en la investigación en México? Pues antes que nada, también quiero agradecer la invitación de la doctora Nol y de todos los presentes aquí para poder expresar mi opinión en esta área de investigación. Creo que tengo como un
una opinión mezclada, un poco optimista en algunas áreas, pero en otras definitivamente sí hubo pues estragos, diría yo, debido al asunto del COVID. El primer punto que quisiera mencionar es que sin financiamiento la investigación obviamente no se desarrolla, y el primer impacto que fue evidente es que el poco financiamiento histórico que teníamos en investigación, tanto nacional como de otras fuentes, se reorientó de manera urgente a atender otras necesidades. Entonces, durante todo este año pasado y parte del que llevamos, en realidad no tengo los datos precisos, pero podría ser muy interesante estimar cuántas investigaciones nuevas sobre cáncer de mama se hicieron. Mi apuesta sería que no hubo proyectos en investigación, o casi no los hubo, en el tema de cáncer de mama, y en parte debido al financiamiento. Entonces, ahí hubo un resultado negativo porque no avanzamos con nuevas preguntas de investigación que pudieran ayudar al tratamiento, a la detección, etc. Pero además el confinamiento produjo otras consecuencias donde hay algunas benéficas. El área de investigación que más se vio afectada fue el área, bueno, y hasta la fecha, básica y de experimentación. Toda la investigación que se desarrolla en laboratorios, los primeros 3 meses de confinamiento, que fueron los más difíciles, pues se vio afectada. Se perdieron líneas celulares, reactivos que estaban en preparación, proyectos que estaban andando, se tuvieron que parar. Y no solo por la falta de recursos, sino porque pues, prácticamente no había gente en los laboratorios para hacer todo el trabajo, y sobre todo en los centros de investigación donde además se hace docencia, los estudiantes que estaban haciendo tesis experimentales tuvieron que hacer un giro en sus temas de investigación. Eso fue bastante triste y la verdad no sé qué consecuencias va a traer en los próximos meses, años. Gente que estaba, sobre todo estudiantes de posgrado que estaban realizando experimentos, terminaron graduándose con revisiones de la literatura. Las instituciones tuvieron que tomar acciones y alguna alternativa para poder graduar a los estudiantes que ya estaban inscritos en programas. Pero además eso tuvo otras consecuencias. Debido a la falta de financiamiento, a la falta de personal de apoyo en los laboratorios, pues el interés por las nuevas generaciones de ingresar a programas de posgrado se vino abajo. Hubo una reducción en la matrícula nacional importante para programas de investigación. Esa es la parte, digamos, pues no tan buena de las consecuencias que tenemos, pero yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Bargallo, hubo cosas que hay que agradecer, que no nos habíamos dado cuenta que ahí estaban, y que yo creo que son áreas de oportunidad y de optimismo para el futuro. El trabajo en casa, el trabajo home office, alentó el otro tipo de investigaciones, las que no necesariamente tienen que ver con el laboratorio. Por ejemplo, la investigación epidemiológica, que cuenta con datos ya levantados, el análisis de sistemas de información. Yo apostaría a que va a haber un aumento importante, significativo, de resultados de ese tipo de investigación. De hecho, en algunos institutos se está viendo un efecto, un pico, una elevación en la producción del año pasado, porque los investigadores estábamos confinados a trabajar en casa y ahorrar tiempo de traslado y muchas otras cosas, y además el panorama virtual que ahora tenemos nos ha abierto un sinfín de posibilidades de cooperación, de colaboración con otros investigadores de otros países, ¿no? Lo que al final creo que también es importante mencionar es que yo creo en el mediano plazo lo que va a haber es un descenso en la formación de investigadores en México, no solo en el tema de cáncer de mama, sino en general, pero eso va todavía más allá, rebasa el tema de COVID por la falta de interés del gobierno actual en la ciencia como ciencia.
Entonces, seguramente va a haber un descenso en la formación de investigadores y ya está habiendo una fuga de investigadores consolidados, formados, en los cuales este país ha invertido muchísimos recursos. Ya está habiendo una fuga a otros países y eso se podría documentar. Entonces, entre el balance bueno y las situaciones no tan buenas que han sucedido, creo que tenemos un panorama de mucho trabajo en los próximos meses, años. Muchas gracias, doctora López. Y bueno, hace un momento la doctora López mencionaba las oportunidades. Y justamente en esta segunda parte de este panel vamos a hablar acerca de oportunidades. Ante esta situación en la que nos encontramos, ¿qué oportunidades surgen desde la perspectiva de la clínica, doctor Bargallo? Gracias. Y voy a tomar un poco las palabras del doctor Ramírez Barba, de obviamente cancerología no podía tener todos los casos. Aprendimos a trabajar en equipo también a distancia. Tuvimos incluso reuniones virtuales con algunos otros equipos multidisciplinarios como para compartir cómo lo estábamos haciendo nosotros y cómo lo podían estar haciendo ellos. Tuvimos a nivel de WhatsApp incluso consultas con pacientes que queríamos que no vinieran. Entonces creo que la tecnología ahí está y creo que había que atreverse a hacer este tipo de cosas. Muchos de mis colegas han estado dando consultas virtuales. En lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, no dejo de ser cirujano y todavía necesito un poco más de ese toque. Pero lo que quiero decir es, sí se transformó el mundo y México no fue la excepción y sí se está haciendo muchas cosas a la distancia. Y creo que esa es una gran oportunidad para llegar a más lejos. Estoy completamente de acuerdo que no se debe descentralizar en ningún momento esto, pero lo que sí se tiene que centralizar es el uso correcto del tratamiento de cáncer de mama y en todos sus escenarios: prevención, detección oportuna, tratamiento, rehabilitación, sin duda cuidados paliativos y el seguimiento. La realidad es que lo que aprendimos es de que cuando tú le das toda esa trazabilidad al paciente y no lo fragmentas, y una vez más, poner al paciente una vez más en el centro de cada uno de nosotros es muy importante. Sí me tocó ver cosas muy malas en donde alguien decía, por ayudarle, le hago una cirugía, y era una cirugía mal hecha, y una cirugía mal hecha es como no tratar al paciente. Entonces creo que sí es un momento de reflexión, definitivamente sí podemos expandir todo eso, pero dar un tratamiento a la mitad no es el mejor tratamiento, sin duda. Entonces creo que se deben de formar mucho más grupos colaborativos, no solo en la investigación, sin duda es extremadamente importante, sino en la promoción de la salud, en el tratamiento y en cada una de esas fases. Entonces creo, y me quedo con tres frases incluso como de la saga de Star Wars, ¿no? O sea, cuando te quieres alejar del lado oscuro, tienes que controlar el miedo, y la mejor manera de controlar el miedo es sin duda apostarle al conocimiento. A más conocimiento, pacientes, médicos o cualquiera de esto, el miedo va a desaparecer. La ira, tenemos que hablar de compasión y poner la agenda del paciente. ¿Qué necesita el paciente? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene? No va a ir nada más el cáncer de mama. El cáncer de mama lo tiene una persona con un contexto mucho más global. Y por último, sin duda, el odio, ¿no? El tercer elemento para irte al lado oscuro. Y creo que el odio tenemos que compulsarlo sin duda cuando trabajamos en equipo. Cuando trabajamos en equipo, todo es mejor porque compartes las responsabilidades del mejor fin de esa persona, y lo pongo en una persona para cáncer de mama, pero obviamente esto lo podemos magnificar al control de todo el cáncer de mama que pudiéramos desear en nuestro país. Muchas gracias, doctor Bargallo. Quisiera preguntarle al maestro Chertorivsky, que bueno, pues estaban discutiendo el presupuesto, cómo pinta el presupuesto en salud para el 2022 y qué iniciativas se proponen en el Congreso para pues mejorar la atención en cuestiones de salud. Gracias, Dayan. Mira, pues hay un incremento
relevante del año pasado a este en materia presupuestal en lo que se conoce como la función salud. Pero pues hay que ser muy cuidadosos. Una gran parte de este incremento está destinado al pago de vacunas COVID, al pago de servicios personales para mucha gente que se contrató también para la atención COVID, que ahora los institutos de seguridad social tienen que regularizar. Y además de ello, pues casi 70,000 millones de pesos que fueron extraídos o van a ser extraídos del Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, o de lo que quedaba del fondo, irán a la tesorería del país, porque así se aprobó la ley de ingresos de este año. Entonces, incrementa el presupuesto en términos generales. Déjenme decirlo con toda puntualidad, el presupuesto regresa a niveles en proporción del Producto Interno Bruto de 2012. Es decir, apenas estamos regresando y quiero insistir, los rubros en los que a los que se va a dedicar el presupuesto, pues no son necesariamente los temas que aquí estamos hablando. ¿Qué veo? Y veo, a ver, déjenme, ya decía el doctor Bargallo y la doctora López, vamos a ver lo positivo. Perdón, estoy en una espiral de oscurantismo, pero bueno, como decía Tony Judd, por eso también, porque soy tan negativo en puedo ver las pequeñas cosas donde sí pudiera haber algo. Yo creo que en prevención, sobre todo con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, también golpeadas, puede haber una nueva fase. Creo que estamos obligados, digo, en prevención, pues por supuesto en la disminución de riesgos y de probabilidad de sucesos, pues bueno, ahí tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir muy activos y creo que puede haber una legislación en favor de los aspectos de disminución de riesgos. El tema de detección oportuna, yo creo que, como decía en mi intervención anterior, pues tenemos un doble reto. La llegada tardía de siempre, pero ahora el rezago acumulado con COVID. Entonces creo que una campaña de detección oportuna mayúscula tiene que venir en el país posterior digamos, a las oleadas COVID. Otro tema en el legislativo que a mí me preocupa, no es del legislativo nada más, es del ejecutivo, pero es ahora que no resultó este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que no está dando resultados, pretenden ahora mover el sistema a lo que fue el IMSS Coplamar, IMSS Solidaridad, IMSS Prospera, IMSS Oportunidades. Pretenden darle la responsabilidad de la atención nacional a los pacientes sin seguridad social a esa institución. A mí me preocupa muchísimo porque es una institución muy noble, con características muy especiales, pero que de entrada está en 19 entidades federativas, que su nivel de atención es de primero y segundo nivel, son en su mayoría hospitales o clínicas rurales, no tienen experiencia en la atención de temas como el que hoy nos convoca. Me preocupa mucho un nuevo regreso o un nuevo intento o ocurrencia como las hemos tenido en estos últimos años, eso hablando de la atención. Creo que hay que entrarle fuerte a los temas que ya mencionaba telegráficamente el doctor Bargallo. La sobrevida de pacientes va a ser cada vez más importante que nunca y el sistema de salud no cuenta aún con las condiciones necesarias para poder atender a aquellas pacientes que sobreviven, por supuesto en cáncer de mama y en muchos otros temas. Ahora se agrega COVID, y las necesidades de atención posterior a tener un evento, a estar en remisión.
etcétera. Hemos hablado de, y lo decía el doctor Vargallo también, cuidados paliativos. Creo que ahí hay una tarea necesaria en nuestra legislación para adecuarla a los tiempos modernos, y creo que indiscutiblemente en esta legislación, y qué bueno que ya entró otra vez Héctor Jaime Ramírez Barba, porque juntos daremos la pelea, pero tenemos que hablar de muerte digna y sin dolor. Es un tema al que vamos a tener que entrar y vamos a tener que discutir. No está legislado en su amplitud, y creo que hoy se nos exige. Y termino con esto, y me parece fundamental. Tenemos que hablar de ciencia. A ver, si después de lo que sucedió en la pandemia, por ejemplo, en materia de vacunación, si con lo que hoy sabemos ya de medicina genómica, del ARN, y bueno, y si no, hay que releer y releer a la doctora Jennifer Doudna y ver las posibilidades que hoy tenemos realmente de curar. Pero si no entendemos que muchos de estos avances científicos y tecnológicos los vamos a tener que hacer en nuestro país y traer, porque no los vamos a poder simplemente importar. Necesitamos hoy más que nunca hablar de la necesidad de invertir en la ciencia médica, y necesitamos invertir como nunca, porque estos avances ahí están ya, y si no los hacemos para México, simplemente no van a ser una posibilidad para millones de mexicanas y mexicanos. Y creo que si hablamos de cáncer, esto va a ser fundamental. Ya decía Héctor Jaime, pues ya no solo digamos las lentitudes de COFEPRIS. Yo quiero insistir, el mundo que está allá afuera es impresionante en lo que en los próximos años puedan avanzar en materia de científica y tecnológica, y si no lo hacemos nuestro, simplemente pues nos vamos a ir quedando rezagados. Y termino, hay un tema fundamental, la doctora no lo ha mencionado, sí telemedicina, pero en general el tema de salud digital. No existe en la legislatura los componentes de la salud digital. Ahorita decía el doctor Vargallo que a él no le gusta dar consulta. Bueno, déjame decirte, doctor, que ni siquiera está legislado que exista otra forma de consulta que no sea la presencial. En nuestra Ley General de Salud, la única consulta que se contempla es la consulta presencial. Es decir, ¿qué pasa si hay un diferendo entre el paciente y su doctora o su médico? No hay legislación que regule hoy la telemedicina, la teleconsulta, ya no digamos todo lo demás que vamos a tener que ir adecuando a nuestra normatividad. Tenemos que hablar de todo lo que la inteligencia artificial y los nuevos algoritmos nos pueden dar en materia diagnóstica, y todo eso tiene que estar legislado y tiene que ponerse al día. En fin, creo que en materia de ciencia, tecnología, de salud digital, el reto en el legislativo es enorme. Tenemos que poner a México en el camino de poder entrarle de lleno a esta nueva realidad, que ya no es el futuro, es ya lo que estamos viviendo. Y si no lo hacemos hoy, pues simplemente vamos a seguir, ya es como estar en la época de las cavernas. Muchas gracias, maestro Chertorivsky. Doctor Ramírez Barba, ¿algún comentario acerca de oportunidades y de iniciativas para mejorar la salud en el Congreso? Sin duda, iniciaré con lo que comentaba en la última parte. No lo escuchamos, doctor Ramírez. No lo escuchamos. No lo escuchamos, doctor Ramírez. Bueno, vamos a, en lo que el doctor Ramírez resuelve el problema de audio, vamos con la doctora Lisbeth López para que ya nos adelantó un poquito de estas oportunidades desde el punto de vista de la investigación. Ay, bueno, ya está con nosotros el doctor Ramírez Barba. ¿Ya lo escuchamos, doctor?
para seguir con la cuestión legislativa, pero no tenemos suerte de escuchar al doctor Ramírez Barba. Doctora López, Dayan. ¿Ya lo escuchamos, doctor? ¿Ya? Gracias, Ok. Dayan. Entonces, Muchas gracias. vamos a continuar con el tema legislativo, doctor, lo escuchamos. Gracias. Una disculpa, comentaba que iba a iniciar con lo que había terminado el maestro Chertoriski sobre la ley de salud digital. Desde marzo presentamos una ley, ya está en estudio y análisis en el Congreso, y qué bueno que llega, porque vendrá a abonarle mucho más a lo que ya presentamos para hacer esta medicina de acercamiento. Y me parece que es un tema relevante. Un tema que quisiera tratar, bueno, son dos más, Dayan, que quisiera recordar de lo que tendríamos que hacer en la legislatura. Primero, señalar que el presupuesto, a tu pregunta expresa, en realidad, en términos reales, es mucho menor que en los últimos 3 años. Es decir, cada año ha sido menor. Y decía Salomón que hay un incremento sustancial, pero en realidad a lo que se refiere es que le quitan al Fondo de Gastos Catastróficos el dinero para ponerlo ahora para comprar vacunas. Es decir, no es un ingreso real ni es una aportación real. Cuando tú analizas programa por programa, que no sé si Salomón lo alcanzó a hacer o no, pero hay un descenso en términos reales en el programa de cáncer de menos 3%. Y por eso es que los institutos, entre ellos cancerología, están batallando mucho más porque el único programa, que es el de abasto de medicamentos, se ha visto verdaderamente reducido para ellos. Si se tuvieran los datos y los tenemos nosotros, no ha surtido ni siquiera el 25% de lo programado para el 2021 de lo que le debieron haber surtido, Dayan. Entonces, es un reto importante para el 22 porque las partidas de medicamentos con las cuales antes se pagaba por caso, ¿ves? Tenías un cáncer de mama, cancerología o cualquier institución reportaba el caso y le pagaban una iguala que incluía los tratamientos. Ahora ya no. El INSABI en este desorden que trae todavía no se ha alineado bien su cabecita para definir si les va a mandar el medicamento, si va a mandar el dinero para los estudios extras que se ocupan o no. Entonces ahorita realmente es un problema serio porque el programa presupuestal para el 2022, en el caso de cáncer, viene inferior. Y además, adicionalmente, Dayan, es un tema muy serio el que te quiero comentar, porque otra vez, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. En la ley existe un registro nacional para el cáncer. Tú sabes que este registro fue validado en la ley, fue muy mencionado por ti, fue mencionado inclusive en tus programas y se le asignó presupuesto. Bueno, pues este presupuesto no se ejerció ya este año. Es decir, el registro nacional para el cáncer que estaba sitiado, puesto ahí en cancerología, decidieron ya no tenerlo por alguna razón que desconozco del titular de ese hospital y del responsable de esa área, que incluye pues hasta la renuncia del doctor Moar en su momento a la coordinación de los hospitales. El doctor Meneses decidió sacudirse las manos y no sabemos quién es el responsable hoy del estudio de cáncer. Es muy obvio, cualquier ciudadano podrá comprender que si no sabes cuántos enfermos hay, pues mucho menos vas a poder programar todos los recursos que se ocupan tener para ahora y para el futuro. Es decir, cuántos pacientes con cáncer que fueron diagnosticados desde que entró el Seguro Popular en 2004 van a requerir más estudios para los años futuros, se llaman estudios actuariales. Entonces vamos a intentar ahora en esta nueva legislatura llamar a cuentas a la Secretaría de Salud para que ese registro se haga efectivo. Y por último, que el IMSS y el ISSSTE también registren ahí, Dayan, porque había el problema de que si el paciente tenía cáncer de mama y tenía seguridad social, bueno, pues con la pandemia más de 7 millones de mexicanos dejaron de tener seguro social y con ellos sus enfermas o los enfermos con cáncer de mama que debieron haber sido atendidos. Entonces, sí hay una tarea importante en la legislatura para apoyar en el Registro Nacional del Cáncer, en los programas técnicos de aprovisión de medicamentos y de insumos para la salud, en el caso de los institutos nacionales, y por último, esta ley de salud digital que nos permita tener medicina de acercamiento. Dayan. Muchas gracias, doctor Ramírez Barba. Bueno, podríamos hablar de este tema durante horas, pero bueno, desafortunadamente estamos limitados, así que vamos a continuar con el programa y vamos a platicar de las oportunidades en el ámbito de la investigación con la doctora Lisbeth López. Doctora, por favor. Pues bueno, yo sí, tratando de no repetir algunos de los argumentos que ya han dado y que estoy de acuerdo, creo que hay 2 áreas de oportunidad importantes. En la generación del conocimiento mismo y en la utilización de lo que ya hay de evidencia científica. Me parece que en la generación, sin duda, pues evidente que toda la tecnología nos ha puesto un menú de opciones para, como lo había mencionado, colaborar con grupos científicos, difundir resultados con oportunidad, incluso hacer formación de recursos humanos de manera virtual.
Me parece que en este sentido lo que podría suceder es que se hiciera una revisión del gasto, sobre todo de la infraestructura física donde se llevan a cabo las investigaciones en nuestro país. Me refiero específicamente a muchos edificios que ahora podrían ser utilizados de manera más eficiente, con esquemas híbridos, y que nos podrían de alguna forma ayudar a reorientar ese ahorro a investigaciones específicas. Eso es algo que es una oportunidad que antes no teníamos. No necesariamente tenemos que estar todo el día en cierto sitio para generar conocimiento, y eso es algo nuevo. Además, creo que tenemos que ir pensando cómo generar nuevos modelos de educación virtual a distancia con colaboración internacional. Yo creo que allá hay varias universidades que lo están pensando, y de hecho algunas ya iniciaron, y creo que es una oportunidad excelente para la formación de recursos que rompen en muchas ocasiones la endogamia de las instituciones y la educación. Ahora, en cuanto a la utilización, y eso estoy de acuerdo en lo que comentó el doctor Czertoriski, hay conocimiento que ya existe, que nos podemos apropiar, y a través de la tecnología que ahora tenemos, va a ser, pienso, mucho más fácil. Un ejemplo tenemos en cáncer en general. La Comunidad Económica Europea está ya poniendo a la mano del ciudadano el código cáncer con recomendaciones puntuales para prevención, tanto primaria como secundaria, que con esta tecnología han hecho que llegar al domicilio de las personas por un celular, con un YouTube. Todos estos medios nos están abriendo esa oportunidad y podemos utilizar esa información. Además, recientemente estuvo la doctora Noll en un evento con organizaciones civiles, y fue para nosotros una prueba piloto donde estuvimos tratando de evaluar la posibilidad de inmiscuir a la sociedad civil a través de estos medios de información para utilizar la evidencia científica, los hallazgos que ya tenemos. Eso es algo, lo teníamos ahí, pero no nos habíamos dado cuenta. No pasábamos de las reuniones presenciales y de los esquemas muy poco flexibles a lo que ahora tenemos. Entonces, pues yo pensaría en eso, en generar mucho más rápidamente el conocimiento, mucho más focalizado a nuestras necesidades. Ahora con estos medios podemos dirigirnos a grupos específicos vulnerables de una manera más fácil y utilizar lo que ya tenemos y que no tenemos que volver a investigar ni reinventar. Muchísimas gracias, doctora López. Y bueno, pues voy a pedir a la doctora Felicia Noll que desde la perspectiva de la sociedad civil y la salud global, cómo se puede enfocar todo este conocimiento y de qué manera se puede ampliar estos enlaces internacionales que mencionaba la doctora López. Y bueno, pues en gran admiración por todo este trabajo que usted realiza por todas las mujeres y en la salud en general, toda esta investigación, todo este conocimiento que aporta en cuestión de salud. Doctora Noll, por favor, denos su perspectiva. Muchísimas gracias, Dean, y muchísimas gracias pues a todos los que participaron en este panel, porque creo que trazamos un panorama realmente amplio de lo que son los retos y lo que son las oportunidades. Un dato que siempre me llama la atención, y la verdad fue una presentación de la doctora Lisbeth López que me hizo realmente ver lo que estaba pasando. Cuando uno ve los últimos 30 años, 3 décadas más o menos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, la buenísima noticia es una reducción de como 40% en la mortalidad en cáncer de mama. Y este hallazgo, que está comprobada sin lugar a dudas, es a raíz de, yo diría, 3 cosas: concientización de las mujeres, diagnóstico y detección temprana, y, como mencionó el doctor Bargalló, el acceso a los avances tan increíbles en la medicina, la cirugía, los medicamentos,
las moléculas que ya tenemos y las que están por venir. Pero tenemos que tener estos 3 ingredientes trabajando juntos para salvar a una mujer. O sea, detectarla tardíamente no ayuda. Detectarla y no darle acceso al tratamiento no le salva la vida en general. Necesitamos las 2 cosas. Las cifras que estuvimos hablando, presentando, de estas, yo diría, hasta 8,000 mujeres no detectadas, comparado con el pasado, el problema es no su tratamiento, es que no las detectamos, no sabemos dónde están ni qué necesitan. El segundo problema es que si las detectamos, pero no logran llegar al ENCAN, tampoco las logramos salvar y no hay suficientes ENCANes. Y dentro del propio ENCAN, la lucha que tienen para poder abastecer a todos los que son estas necesidades. Pero el qué hacer. En la Comisión Lancet sobre cáncer y sistemas de salud, en la Comisión Lancet de cáncer de mama, estamos apostando mucho por este giro que se ha dado a los sistemas de salud con la tecnología y a raíz del COVID. Los economistas hablamos de que a veces hay que crear un caos para lograr llegar de un equilibrio menos atractivo a otro equilibrio mucho mejor. Pero te quedas como encerrado en lo que es el pasado y no logras moverte. El COVID, y hay que decir, a pesar de todo el dolor y de tantas familias y tantas personas que hemos perdido, muchos necesariamente, lo que sí logró es darnos este paso a poder dejar de ser tan encerrados en la idea de que el paciente tiene que estar al lado del médico y que tiene que estar con el médico de tercer nivel para recibir atención. Entonces, desde el diagnóstico, bueno, desde la detección y hasta los cuidados paliativos, muchísimo se puede hacer a distancia. Pero antes enfrentábamos todo lo que mencionaron Salomón y Héctor Jaime, que no había una forma de pasar por el canal de la tecnología y el acceso a la medicina digital. Lo que a mí me cuesta muchísimo es saber que en México eso no está legislado y que no tenemos la regulación necesaria. Porque en otras partes del mundo, el salto fue que todos los financiadores hoy día tienen que aprovechar y financiar lo que es la telemedicina, incluyendo la tecnología. 2, antes teníamos un obstáculo terrible de que los médicos especialistas realmente no compartían o no podían compartir todo lo que es el apoyo al paciente con primer nivel de atención. Hoy día no hay ninguna disculpa para eso. A través de la tecnología, esta brecha se puede cerrar sin lugar a dudas, y eso en un mundo donde estamos hablando de medicina personalizada, donde la doctora experta en mi cáncer a lo mejor está en China, pues ya no tengo que ir a China. Tengo que pedir que se comuniquen con mi médico en la Ciudad de México. Esa es una oportunidad increíble para salvar a pacientes, pero solo si estamos prestando el marco legal, la regulación y sobre todo el financiamiento. Pero yo quería dejar un poco un mensaje final a la sociedad civil y a lo que hemos hecho con el cáncer de mama y el cáncer en general. Nos dieron una voz impresionante y eso viene con una responsabilidad. No solo en México, a nivel mundial, pues seguimos luchando por nuestra enfermedad, seguimos luchando por nuestros senos. Y muchos vamos a sobrevivir de esta enfermedad y nos va a tocar otras enfermedades. Vamos a vivir y morir de otras cosas. Entonces nos toca por eso, pero nos toca también porque tenemos la voz de estar luchando por un sector salud mucho más fuerte, un sector salud que responde a las necesidades no solo de cáncer de mama, sino a todo lo que es las necesidades de la población, mujeres, hombres y otras personas. Porque esta responsabilidad, este regalo nos dieron de tener una voz. Entonces, dejar de estar
cada uno en su trinchera, diciendo solo lucho por mi enfermedad, porque eso no nos va a ayudar a salir adelante. Hay un gran movimiento de mujeres en nuestro México y en la región de América Latina, y es momento de unir fuerzas con este movimiento para poder lograr un México mucho más fuerte. Y creo que esta oportunidad nos dio el COVID. El dolor ha sido increíble y lo va a seguir siendo, pero es mejor lo que decían mucho cuando yo estaba luchando con el cáncer de mama, que había que hacer limonada con los limones. Ciertamente hay muchísimos limones muy amargos en el COVID, pero de eso hay que ver qué tipo de limonada podemos hacer. Muchísimas gracias, doctora Noll. Efectivamente, vamos a tratar de hacer una limonada dulce con lo que tenemos. Y bueno, quisiera agradecer para empezar a todos los panelistas y abrir la sesión de preguntas para las personas que amablemente han seguido este destacado simposio a través de internet. Y ya tenemos algunas preguntas. Tenemos a Ludmila Calvo, ella es presidenta de Senosalud Venezuela. Ella hace un comentario y me voy a permitir leerlo. Dice, agradecida por tan importante oportunidad. En Venezuela no escapamos a muchas de las situaciones planteadas de lo que pasa en México. Es más, estamos en peores condiciones. En Venezuela se diagnostican 15 mujeres y fallecen 9 diariamente. El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en la mujer. Solo las asociaciones de la sociedad civil estamos luchando contra esta causa. No tenemos mamógrafos, no tenemos medicamentos, no hay equipos de radioterapia y no le interesa al gobierno venezolano. La doctora Calvo pide que por favor no se siga el modelo de ellos. Gracias por su comentario, doctora Calvo. Tenemos una pregunta de un espectador anónimo. Dice, muchas gracias a todos los panelistas por compartir sus comentarios. Quisiera saber sobre sus puntos de vista y o el panorama que tienen sobre el rol y expectativas de UNOPS e INSABI en el proceso de licitación para disminuir el desabastecimiento de medicinas de oncología, teniendo en cuenta que el problema de desabastecimiento existía antes del contrato con UNOPS. Gracias. No sé quién desee contestar esta pregunta. Tal vez el maestro Chertorivsky o el doctor Bargalló o la doctora Noll. Yo no sé. Bien, yo sé que creo que Salomón y también Héctor Jaime tuvieron, me escriben, por favor, déjanos ir a defender el presupuesto. Dije, por favor, váyanse a defender el presupuesto. Y quizás esa pregunta es más dirigido específicamente a ellos y a la regulación. Yo creo que un comentario en general es que hay unas oportunidades para el país de enlazarse con Naciones Unidas y sobre todo con la Organización Panamericana para la Salud en la compra de medicamentos para tratar no solo el cáncer, sino muchas enfermedades no transmisibles. Y en general, México no ha hecho y no ha aprovechado lo suficientemente esta oportunidad. Varios han hablado del tema de la vida, la muerte digna, y sobre todo yo diría lo que es el control de dolor. Y yo creo que hay que hacer una llamada de atención a que el país no está importando y simplemente no está pidiendo, es así de sencillo, lo que requiere en cuanto a opiáceos para el control de dolor. Y eso no es tanto UNOPS, sino más bien con la JIFE, pero de verdad hay muchas formas en que el país sin más presupuesto pudiese mejorar el acceso trabajando con lo que son estas plataformas internacionales. No sé, yo vi que hay otra pregunta por ahí abajo también. Sí, efectivamente es de Adriana Aguirre de sumedico.com y pregunta cuáles son los tratamientos que vienen para el cáncer de mama y cuáles son sus estimaciones para el padecimiento en los próximos años. Yo creo que aquí los tres que están presentes, la doctora López, la doctora Noll y el doctor Bargalló, podrían emitir su comentario. Adelante, Liz, si quieres comenzar. Ese es tuyo.
Yo creo que como una regla general y tomando algunas frases que dijo Felicia hace un momento, para fortuna hoy el éxito en cada vez más años de vida de las pacientes con cáncer de mama tenemos que asumirla también con una gran responsabilidad porque cada vez van a vivir más, pero con los efectos secundarios de cada uno de los tratamientos que recibieron. Una cirugía, una cicatriz, una reconstrucción o no, los tratamientos sistémicos, radioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, desde la estrategia temprana del tratamiento, la tendencia es cada vez hacer menos y algo más funcional con la misma efectividad. ¿A qué quiero decir? Que finalmente que los tratamientos cada vez van a ser igual o más efectivos, pero con menos efectos secundarios. Y entender tempranamente esos efectos secundarios para cuidarlos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que pueden afectar algo a mediano o largo plazo el corazón y cómo proteger ese corazón. Y lo mismo en la cirugía y lo mismo en la radioterapia. Entonces, ¿qué viene? Yo creo que hacer un tratamiento igual y sin duda más efectivo, pero con menos efectos secundarios o detectarlos tempranamente para que las pacientes no solo vivan más, sino vivan con muchas mejores oportunidades de calidad de vida a largo plazo y que no sea que las mate el cáncer de mama, sino que los efectos secundarios tengan una repercusión en la vida. Entonces, vamos hacia procedimientos y hacia tratamientos más funcionales a largo plazo. A eso es a lo que vamos, creo. Y obviamente a la medicina dirigida y personalizada, pero también desde un ambiente, creo que lo he repetido muchas veces, en seguir poniendo al paciente en el centro. Creo que cada vez más la conciencia del grupo de los que van tratando todo eso sí tiene que ser en cuál es el deseo primordial del paciente y su contexto. Muchas gracias, doctor Bargalló. Doctora Nol. Lo que dijo Enrique es, yo creo que absolutamente clave. Y eso es lo que da como mucho aliento y mucha capacidad de poder decir a las mujeres que hay que temer no a la enfermedad, sino a no saber que uno tiene la enfermedad. Que lo que se percibía de lo que era el tratamiento antes no es la realidad de hoy. Que uno no solo sobrevive por muchos años y el tema de cáncer metastásico, que antes hablábamos de que solo había paliativos, hoy día hay que hablar de vivir con el cáncer metastásico. Eso es un cambio realmente fundamental. Y a eso no solo porque implica mejor tratamiento, sino que creo que es algo que puede quitar ese miedo que tienen tantas mujeres de buscar un diagnóstico temprano, de saber no solo que pueden sobrevivir, pero pueden sobrevivir bien. Entonces yo creo que en esta área que es la sobrevida también, tenemos que trabajar muchísimo más. Desde la perspectiva de la medicina, cosas como pues ya no estar hablando del linfedema, porque ya las cirugías son otras que minimizan el riesgo del linfedema. Esa es la buena cirugía, la cirugía eficaz que mencionó el doctor Bargalló. Me agarra en un momento muy, muy preciso porque ayer tuve la fortuna de tener acceso a una infusión porque osteoporosis es un riesgo importante después del tratamiento en particular con mujeres como yo, diagnosticadas premenopáusicas, pero hoy día hay formas de manejar eso, pero lo que hay que es prever la salud de nuestros huesos con todo lo que es la batalla contra la osteoporosis, que Diane, tú has estado enfatizando eso en muchos de tus programas. Entonces, hoy día hay estas posibilidades de vivir bien y un tema que pues solo vamos a poder mencionarlo, pero a mí me parece absolutamente clave, que es la salud sexual y reproductiva de tantas mujeres. En México eso ataca a mujeres jóvenes y hoy día podemos hablar de vivir una vida muy plena. Eso es la sobrevida con calidad y el poder luchar por muchos más años, por muchos más temas para uno y para nuestras comunidades. Doctora Nol, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los panelistas y a las personas que nos han acompañado en este conversatorio
de cáncer de mama, perspectivas para el sistema de salud. Nos quedamos con estos 3 comentarios, 3 elementos fundamentales que comentaba la doctora Felicia Noll, que son indispensables para el cáncer de mama. Y es la concientización, la detección oportuna y el acceso al tratamiento de calidad. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos y a Diana en particular y a todo el equipo de Tómatelo a Pecho.